la voy a molestar a la diputada Socorro Villamayor. Diputada, lo más cortito que pueda contarnos del punto 1 y del punto del proyecto que usted ha defendido respecto a los problemas que hay en esta, o que usted ha planteado un proyecto de analizar la contravención de algunas disfunciones El punto 1 es el referido a la violencia laboral. Nosotros tenemos en esta Cámara, somos pioneros en cuanto a un esquema procedimental ante la eventual situación de violencia en cualquier empleado de la Cámara. No obstante, hemos sancionado una ley, que es de autoría del presidente de la Cámara, que plantea que toda situación de acoso laboral que se presente en cualquier institución pública del Estado deberá cumplir con un determinado procedimiento que está detallado en esta normativa y intervienen todos los entes, las entidades autárquicas, los descentralizados y demás, es decir, todo lo que sea del Estado, ¿sí? Se plantea también la posibilidad de que los privados, donde no tenemos injerencia para que se aplique este mismo procedimiento, imiten esta situación y garanticen a sus empleados que se van a proteger en caso de acoso laboral. Y sí. Le interrumpo con respecto a esto. Tengo entendido de que va a haber campañas. Eso es claro dentro del proyecto. Ahora, uno de los inconvenientes que se genera es que cuando hay una mujer o un hombre, o un empleado en general, que está siendo sometido por el jefe directo, es muy complicado hacer la denuncia. ¿Quién va a ser la autoridad que tenga competencia como para poder recibir y si esto se va a poder denunciar anónimamente? En principio se va a resguardar, y así debe ser, el derecho y también la privacidad de quien denuncia, pero lógicamente llegará una instancia de mediación que se va a dar en el ámbito laboral para dilucidar esta situación, porque la persona que denuncie tiene que llevar pruebas concretas. Si esto avanza, lógicamente tendrá una situación, si bien no puede no ser de careo, pero sí de contraprueba. Entonces va a haber una persona que va a conocer que esa persona lo ha denunciado. Entonces la intimidad se resguarda en la medida de lo necesario, pero al avanzar el proceso se va a conocer quién es la persona. Pero tiene que haber una contención con quien haga esa denuncia. Todo eso está resguardado por normativa internacional y este proyecto es una réplica de aquel. Vamos con el otro proyecto. El otro proyecto se refiere... ¿Se cortó? Se cortó. Creo que es la primera en llegar y la última en irse, porque casi todos los diputados se fueron. Bueno, la estamos esperando, diputada, con Daniel Sanmoral. La idea es hablar sobre estos 4 artículos con respecto a ese proyecto que hoy ha presentado y usted ha sido miembro informante. Empecemos por el que usted quiera. Bueno, es un proyecto que lo que plantea es la modificación del Código Contravencional. Allí estamos creando figuras que bueno sería que estén en el Código Penal, pero debido a la ausencia de trabajo para aprobar esta materia a nivel nacional, bueno, nos vemos en la responsabilidad de construirlos acá como contravenciones, que lógicamente la sanción será menor, es aplicable solamente al ámbito provincial, pero como sea se crean las figuras. ¿A cuáles me refiero? Aquellas que tienen que ver con la publicación, difusión de imágenes o de grabaciones que se den en el ámbito íntimo y que una de las partes la publicite sin el consentimiento de la otra. Esto se va a ver agravado, tiene 30 días de multa, o 30 días multas arresto se llaman, o bien 30 días de arresto, y en caso de que sea realizado o cometido por el cónyuge, la pareja, se va a agravar al doble. Cuando sea en relación a menores de 18 años o mayores de 70 años, también se va a agravar al doble. Otra de las figuras que se crearon fueron lo que se llama la intimidación u hostigamiento, a través, siempre hablamos, en el medio digital, no te lo dije recientemente, pero el objetivo, de la creación de estas contravenciones es todas aquellas que se perpetran o se realizan a través de los medios digitales, ¿sí? Entonces lo que hablábamos recién de fotos, de imágenes, en lo digital. Ahora bien, te doy el otro artículo, se refiere a cuando se intimida o se hostiga a través del medio digital a una persona con el fin de obtener algún beneficio, alguna ventaja, siempre que esto es la aclaración, no constituya un delito, ¿sí? También tiene una pena de 20 días. Otra de las figuras que hemos creado es la fake news, que quizás fue la que mayor debate generó, y acá hay que tener en cuenta 2 aspectos. En primer lugar, que no afecta de ninguna manera la libertad de expresión ninguno de estos
estas figuras porque lo establecemos expresamente, que estas contravenciones no afectarán la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión, y en el caso de las fake news tiene que tener dos situaciones que son muy importantes considerar. En primer lugar, que debe existir primero la voluntad de crear una noticia falsa, esa sería una, o aquel que no la creó pero que la conoce y sabe que es falsa, la publica. Digamos que lo que estamos hablando es de el conocimiento de la falsedad de la noticia, quien la elabora o quien la difunda. Y en segundo lugar, la finalidad o la intención de generar pánico o de generar afectación a un tercero. Dado eso, tendríamos entonces creado a través del Código Contravencional figuras que surgen como consecuencia de la intromisión o la irrupción de lo que es la tecnología y lo digital en la vida de las sociedades, situaciones que hoy las vemos en el Congreso Nacional, pero de una manera muy frágil, te diría. ¿Por qué? Porque en el año 2008 se incorporaron delitos informáticos, pero no se consideraron estos. En el año 2013 se incorporó el grooming. En el año 2018 se incorporó lo que es todo lo que tenga que ver con el abuso infantil mediante los medios digitales, pero no se avanza en estas figuras que estamos planteando. Dada esa demora, y pese a que ya tienen dos leyes a nivel nacional, que es la Ley Olimpia y la Ley Belén, con media sanción, pero están desde el año 2020, y vemos que no avanzan, la hemos creado como contravención, repito esto, para que al menos en el ámbito provincial, aunque sea una sanción menor, se empiece ya a tomar conciencia y se sepa que ante estas situaciones existe una sanción. Esto viene a complementar lo que el proyecto de ley que se aprobó 2 o 3 semanas atrás respecto a cuando se encuentra en una investigación otro tipo de pruebas digitales que podrían ser investigadas por lo que me planteas es muy muy bueno, porque y te agradezco, porque eso demuestra cómo en el trabajo de esta Cámara estamos considerando temas no de manera aislada, sino temas que tienen, digamos, distintas aristas y vamos avanzando conforme el análisis de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando tratamos ese tema que vos decís, fue la modificación del Código de Procedimiento Penal. Allí incorporamos muchos artículos que permitían que cuando haya un suceso que se realice con medios informáticos o bien un delito informático, que son cuestiones distintas, en lo procedimental nosotros les dábamos herramientas a las fiscalías para que puedan obtener datos que muchas veces están en Internet, por ejemplo, y que el Internet es muy volátil y es fácil también de lograr que se desaparezcan. Entonces le dimos herramientas en articulado de ese Código de Procedimiento Penal, en el cual podían obtener la prueba, y también le dimos elementos para la conservación de las propias pruebas, como también el poder allanar un domicilio y obtener los elementos informáticos. Le dimos también un auxiliar en la investigación que sería el agente encubierto, que antes es lo que uno físicamente conocía, una persona que de la investigación que se introducía como un civil más y estaba haciendo la averiguación. Cuando hablamos en la realidad propia palpable, en acá se lo hace a través de la informática, que sería lo que inversamente al hacker, seríamos nosotros lo que... Eso también dentro de un marco muy estricto, para que no sea tampoco un exceso en el uso de la justicia. Y bueno, eso tenía como consecuencia esto, la irrupción de la informática en la vida. Entonces hemos avanzado con eso, ahora con este otro aspecto de las contravenciones, porque son delitos que existen y no están tipificados en el Código Penal, que lo debe modificar la Nación, el Congreso de la Nación. Entonces, son realidades existentes, palpables en cuanto a que tomamos conocimiento, no que las tocamos porque son digitales, pero no están contempladas a nivel nacional, y son realidades. Y en el derecho penal hay algo que no lo tiene el civil. El derecho penal no se aplica a la analogía. En el Código Civil vos sí podés tener una situación que se asemeja a una conducta descrita en el Código, entonces la podés usar por analogía. En lo penal no. En el penal se determina claramente una conducta, un tipo penal, la punibilidad, la imputabilidad, es decir, una acción típica antijurídica culpable, como se definía, pero que tiene, como te digo, determina la conducta y la sanción. Si la otra situación como esto en lo digital es parecido, pero no está mencionado como lo digital, no lo podés aplicar. Entonces, ¿qué pasaba cuando una persona vivía una situación de estas? Por ejemplo, imágenes tuyas sacadas de la intimidad las publicaban, por ejemplo. Vos podías hacer una presentación seguramente en instancia civil y seguramente te repararían por daño moral o material eventualmente, pero no tenés respecto de la persona una pena
que tampoco la vamos a tener porque estamos hablando de contravención, pero al menos va a tener una sanción esa persona que va a ser dada por la contravención que estamos creando. Daniel, te está escuchando la diputada Socorro Villamazor. Doctora, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Dani? Tiempo. Qué gusto escucharla así con esa dialéctica propia de los bogas, como decimos, propia de los abogados, mi querida doctora. Qué lindo escucharte. ¿Cómo andás, Dani? Bien, ¿Cómo gracias. estás vos? Bien. Gracias a vos. Gracias. Te escuchaba atentamente, doctora Villamayor, y ¿sabes qué? Lo primero que me viene a la cabeza es qué enorme vacío legal que hay con este tema. Van a tener que elaborar un montón con esto porque prácticamente no hay legislación, Socorro. Efectivamente, Daniel, cuando uno analiza lo que fue lo que son los medios digitales en la vida y el daño que provocan, en este caso puntual que estamos hablando de las contravenciones, es notorio, es real, hay gente que padece y muchas veces la difusión que tiene un hecho como esto, que si bien no es un hecho delictivo, sí provoca un daño similar, porque vos pensás que antes en la vida sin la informática o sin las TICs, es decir, sin la tecnología y la información, ¿qué sucedía? A la gente quizás sacaban fotos, las pasaban de mano en mano, pero la masividad o la manera de trasladarse era lenta y era reducida, porque en algún momento se limita. Ahora, cuando es la informática, vos fíjate que subís algo a las redes con inmediatez es conocida y por un número desmedido de personas y usuarios. Entonces, el daño es muy parecido a lo que se daba en la vida palpable, real, fáctica, pero sin embargo el daño es mucho mayor. Y no lo están trabajando. ¿Y sabes por qué digo que hay una deuda importante del Congreso Nacional? Porque esas dos leyes que mencionaba, la Ley Olimpia y la Ley Belén, la Ley Olimpia surge de México por una señora de nombre Olimpia Carol Melo. Ella sufrió en publicaciones que lógicamente afectaron su integridad, su honor y su vida en lo cotidiano. Esa mujer, como era activista feminista, logró con toda su fuerza trabajar y se impuso y hoy logró esa ley en México y esa ley también se está planteando acá, en el país, mediante que se traduce en qué, en lo legal se traduce en la creación de lo que es la violencia digital. La ley esa propone eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está con media sanción en el Congreso Nacional hace tiempo. La ley Belén es otra situación similar que sufrió una policía de Bragado, en Buenos Aires, que sufrió este hostigamiento tan terrible que terminó con el suicidio. Entonces, estos son casos emblemáticos, no son los únicos casos, no son hechos aislados, no es una hipótesis única en el mundo, sino que son casos emblemáticos de situaciones que se reproducen muchísimas veces. Entonces, ¿cómo no tener una legislación que mire y apunte a sancionar a quien comete o perpetra este tipo de acciones? Bueno, como a nivel nacional estas leyes están que van y vienen, hemos entendido que la conducta que tuvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era buena. ¿Cuál es la conducta de ellos? Que han creado a modo de contravención. Entonces, al crearlas en el Código Contravencional, en CAVA, nos trae a nosotros la idea de que aplicándolo, aunque sea a nivel jurisdiccional de las provincias, vos ya sabés que en tu provincia al menos esa conducta es reprochable, es castigada, es sancionada y ya nos va dando una herramienta no solo para evitar, sino también para prevenir, porque la gente que conoce que se sanciona un hecho, lo trata de evitar. Entonces, es un avance legislativo importante y ha tenido la aprobación, prácticamente mayoritaria. Curiosamente, los únicos que votaron en contra son los mismos que, como digo yo, forman parte del esquema del diputado Zapata, porque vienen, de cierto modo, del mismo sector, y Zapata fue quien en Buenos Aires, con la media sanción de la Ley Olimpia, él se abstuvo. ¿Vos podés creer? El único diputado que se abstuvo fue él. Y esta gente también votó acá por la vuelta a comisión. Tienen que ser coherentes desde el punto de vista político. Ahora, es importante, Socorro, yo te digo, como periodista, nosotros, los periodistas, tenemos más que todo el mundo lo tiene, porque es le corresponde a todos los ciudadanos, pero muy particularmente para los periodistas el tema de lo que significa la libertad de expresión, y podemos decir, opinar, hacer lo que se nos dé la gana, pero no tanto. ¿Por qué? Porque justamente lo que
yo como analista político tengo 37 años de hacer este laburo, y a mí, gracias a Dios, hasta ahora, ¿no? Toco madera, nunca se me denunció por alguna actitud que se haya considerado, exacto. ¿Por qué? Porque yo toda la vida tengo presente cada vez que escribo mis columnas, o acá cuando hago una editorial frente al micrófono, hay una figura que vos como abogada, bueno, es importantísima, y ¿sabe cómo se llama? Te la recuerdo, Socorro, la real malicia. Claro, exacto. Nosotros, perfecto, los periodistas, mirá, tenemos la libertad de opinar, pero tenemos que tener el cuidado de no caer en esta figura de la real malicia, exacto, que es la descalificación sin argumento, como decís vos. No, pero la real malicia sería el elemento subjetivo cuando vos elaborás una norma, una norma, mira lo que es la cabeza, cuando elaborás una nota en la cual conoces la falsedad. Exacto. La real malicia sería eso, vos estás conociendo... Claro, vos sabés que es falso, vos sabés que es falso, exacto, y la publicás, cosa que en las redes, exacto, sociales no existe, y por eso hay que legislarla, me parece bien. Exacto, exactamente. Y sabes que se nos planteó en las reuniones de comisiones la pregunta de cómo hacer, porque otro de los puntos que creo omití decirte es, otra cosa que castigamos con las contravenciones acá, es digamos, el robo de lo que es la identidad digital, es decir, yo tomo los datos de Daniel Salmoral y me creo mi propio perfil, ¿sí? Entonces pongo claro, tu foto, pongo tus datos filiatorios y los utilizo. Eso también está conformado en este proyecto que aprobamos como contravención con 25 días de arresto. ¿Qué es lo que está de moda esto, Socorro? Exacto. Últimamente hay un montón de perfiles falsos. Vos por ahí ves la publicación de alguien que conoce y de pronto veo otra publicación con su nombre. Y a mí me llamó la atención, lo llamé a este amigo, y le dije, chica, ¿quiere otro perfil? Me dice, no, ¿a dónde? Bueno, y ahí indudablemente que se aprovecha esto, ¿no? Por eso hablo se utiliza muchísimo, de este vacío miran legal. Quiénes son tus amigos y te buscan unos parecidos para introducirse en tus redes, robar los datos. Se utiliza mucho, ¿sabes para qué? También, esto a modo anecdótico si querés, pero sirve para informar, cuando utilizan los perfiles ajenos, pero por ejemplo de influencers. Exacto. Eso se da mucho en el país. Entonces los utilizan ¿con qué fin? De lograr una estafa o bien de lograr, por ejemplo, obtener plata con la idea de que van a hacer un recurso, un sorteo. Entonces, vos sos un influencer, Daniel Salmoral, y yo, bueno, te robo todo el perfil y logro que la gente done plata y después chao. No, claro. La plata, no hay sorteo y ya está fea a un sinnúmero de personas con un perfil falso. Eso también está contemplado. No, claro, aparte inclusive se llega a usar, porque lo he podido comprobar, con fines extorsivos, Socorro. Yo agarro y publico algo y digo, la diputada Villamayor no sé qué cosa, y es como que te estoy mandando un mensaje cuasi mafioso, ¿me entendés? Sí. Hay muchas figuras que ya existen hoy en el ámbito penal, hay muchas. Por ejemplo, la extorsión ya figura en el ámbito penal. No obstante eso, la extorsión que se ve a través del medio digital como tal no está contemplada. Entonces, lo que yo quiero para que se entienda, lo que estamos trabajando es aquellos que padecen delitos ya tipificados, como no están o no se pueden extender por su redacción y su contenido a lo digital, a la informática, a los sitios web y demás, es necesario que existan como tales. Y repito esto, como la analogía no se puede dar en derecho penal, al haber vacíos, la gente solamente puede reclamar en sede civil y tendrá lo que yo decía recién, una simple reparación, o importante, no importa según el daño, material o moral, pero no la penalización. Exacto. Y bueno, hay que avanzar. Yo creo que estos debates están muy buenos, tienen que darse las otras provincias y tiene que avanzar nación. Yo comparto, porque vuelvo a lo que te decía al comienzo y que me pareció bárbaro, por eso le decía a César que profundicemos la charla con vos de este tema, porque como te dije al comienzo, doctora, hay un vacío importante en esto y hay que trabajar mucho en ese tema, pero caminando con mucho cuidado, porque es como vos dijiste recién, el tema no es afectar lo que significa la libertad de expresión, ¿no? Ah, perfecto, eso iba hace un rato, vos es que dije algo, estaba por decir, se me fue. Efectivamente, mira, en cada una de las contravenciones que hemos creado, en una parte de cada artículo dice claramente, la contravención
mencionada no implica afectación al derecho a libertad de expresión. Claro, ¿sí? exacto. Nosotros estamos delimitando eso, ¿por qué? Porque la libertad de expresión existe, es un derecho constitucional, la libertad de prensa también. Pero también es cierto, como decías vos, todo eso dentro de un marco de no afectación a otros derechos, eso ya está previo a esto. Esto no afecta el derecho de prensa, no afecta el ejercicio de la libertad de expresión, que son derechos que están consagrados constitucionalmente. Pero bueno, vos como bien dijiste hace un rato, el ejercicio de cada derecho tiene su límite, en el caso puntual de la prensa tiene que cuidar, así como uno respeta el origen de las fuentes de la información, ustedes también deben cuidar no caer en la real malicia. Claro, porque esto no es libertinaje. Pero eso excede el proyecto, ¿no? Eso excede el proyecto, eso está, no se toca, no se afecta, es decir, esas pautas son independientes de este proyecto. Exacto. Me quedan 5 minutos, pero no puedo dejar de preguntarte, diputado Villamayor. Contame cómo estás viendo el escenario político, la campaña, particularmente acá en Salta, con los candidatos o precandidatos, en realidad, a diputados nacionales, con tu mirada, con tu observación de tantos años en la política. Mira, yo veo que hay una aceptación marcada de la gente en cuanto a la figura de Pablo Outes, yo te hablo en el ámbito más que nada capitalino, ¿no? Aquellos que lo conocen como una persona que conoce el gobierno de Sáenz, y aquellos que apoyan a Sáenz lo están acompañando. Te diría que si bien los votos no se trasladan, sí están trasladando una mirada de confianza, porque es alguien que trabajó con intendentes, y fundamentalmente creo que lo que va a pesar mucho en esta elección, y allí es donde hay que poner la mirada, es en el ámbito presidencial. Yo creo que en esta elección la gente va a votar presidente más que al propio diputado. Hay una mirada muy, muy nacionalista de qué gobierno nacional queremos, y en ese aspecto sí observo, y esto es ya una opinión personal, que Massa representa la unidad del sector, y que Massa es una persona que en lo personal da confianza, me atrevo a decir, por lo que él tiene un buen vínculo con el Fondo Monetario, y es una persona que ha tomado el Ministerio de Economía en el momento más difícil del país, y no obstante la crisis que tenemos, si vos fijás de abril a esta fecha, ha ido bajando un punto la inflación, hemos subido un 4% el empleo, se ha subido un 5% el PBI, hay, digamos, en la industria un 12%, con lo cual, pese a la crisis, está manejando con cierta esperanza el barco de la economía. Así que bueno, yo espero que haya concurrencia, espero que haya concurrencia. Eso, perdón, Socorro, eso quería apuntar, porque fíjate lo que pasó con la elección de Córdoba Capital el domingo pasado, donde no había una lista presidencial, y más del 40% de los ciudadanos habilitados no fueron a votar. Exacto. Y de los que votaron sobre ese 60, vos fijate, este es otro dato, la paridad casi, ¿no? Porque bueno, son 7 puntos, después inciden. Pero vos fíjate, 40 Loreto y el otro 47, el que ganó. Así es. ¿Cómo es el nombre? De Loredo. De Loredo. No, el otro. ¿Cómo es? Parresi. El que salió. Sí. El que salió candidato a gobernador. El que salió de candidato. ¿Cómo es? No, pará, pues estamos mezclando todo. El candidato que ganó la elección. No mostré la hilacha. No mostré la hilacha, va a decir, mirá, ni ella sabe. El que ganó la elección para intendente el domingo se llama Daniel Pacerini. Sí, que le ganó a Rodrigo de Loredo, que era el candidato Juntos por el Cambio, la intendencia de la ciudad. Y el candidato que ganó la elección para gobernador se llama Martín Yarlora. Bueno, ese es el que es de Schiaretti. Ahí está. Que es de Schiaretti. Sí, que tuvo un discurso durísimo contra Capital, sobre el centralismo. Me mata de risa con el olvido de los nombres. ¿Por qué no se llaman Pérez, González? Más fácil. No, pues, no es así. Ya te voy a retar, diputada. Bueno, que la gente no me haya cortado la... No. Bueno, el tema es, pero ¿cómo estás viendo? Obviamente, vos estás apoyando porque es así, formás parte del Partido Justicialista, el Partido Justicialista está con Outi.
Pero Tengo ¿cómo mis ve el diferencias, escenario? ¿Cómo ve el escenario político de campaña en la provincia, en Salta? Muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Llama la atención. De hecho, estaba hablando con diputados del interior y es muy, muy tranquila la campaña. Yo creo que hay una campaña, si se quiere, no de inacción, pero sí más silenciosa. No se ve como en otros años. Vos fíjate que incluso la que tuvimos provincial fue muy particular, quizás por las limitaciones de tiempo que se están dando, pero no hay ese fervor ni esa virulencia, me dicta acá César, ni la virulencia que... no, correcto. La veo tranquila y bueno, veremos qué pasa. No, es obvio, un escenario obvio. bastante incierto. A nivel nacional, yo lo rescato a Massa por lo que te decía, Sí. pero la verdad que estamos sufriendo el kirchnerismo, ¿no? Exacto. Estamos sufriendo el kirchnerismo. Bueno, Y aquellos que lo quieran identificar, no es así. Yo creo que él volvió a tomar un ministerio en un momento complicado porque quiere su país, es un hombre político y le entiende, pero tiene que ser Massa y bueno, con presidencia de los kirchneristas, ¿no? exacto, bueno, veremos. Siendo una opinión personal. No, por supuesto, sí, de eso se trata. Vos sabés lo que es nuestro programa. La última, la más difícil de todas, la guardé para el final, porque no te puedo dejar de incomodar. ¿Te anotaste para los $100 por día que sortea Olmedo? Me da pena sacarle los $100, pobre tipo. me da pena. Sí, pero creo que 2.500.000 es lo que en definitiva va a invertir, ¿no? No es mucho más. No, es lo que él dice, por ahí lo critican mucho, pero él tiene razón. Una campaña hoy vale un montón de plata y como él dice, $100 por día hasta el final de la campaña, Socorro, vos te pones a sumar cuántos días faltan y no es mucho tampoco. Bueno, pero igual, ¿qué propuesta tienen? Y bueno, que elimine el Banco Central. Una, te digo. Pero real, verdadera, fáctica, posible. Bueno. Basta de demagogia, basta de sorteos, o sea, la verdad es que el problema, también tenemos eso, vos fijate. Primero la gente votaba políticos, los mismos políticos empezaron a criticarse entre sí, eso provoca el decremento de la gente. Después la gente, ¿qué hace? Empieza a votar los influencers, empieza a votar los que vienen de afuera. Ahora se desanimaron indudablemente, entonces ya ni siquiera van a votar. Y hay otra gente como Olmedo que continúa con la práctica de hacer sorteos sin un contenido, sin una propuesta verdadera de qué se quiere para el país. Yo creo que hay que tener más seriedad. Daniel. No se trata de sorteo, como vos tenés que convencer a la gente de que tenés valores y un concepto de país o de provincia que querés. Exacto. Yo no estoy con eso que hacen, no estoy de acuerdo con los sorteos, está bien que vos hagas un sorteo y los entiendo en el afán de congregar gente, hacer un acto y es el anzuelito para que la gente llegue, pero no comparto, comparto. Son formas distintas, pero bueno, no les va mal, ¿no? No, bueno, Olmedo dice que van a meter 2 diputados nacionales acá en Salta. Bueno, está bien, bueno, no sé, está bien que diga eso, si no tiene gollete que participe. Y si no lo dice él... No, por supuesto, claro. Tiene que decir eso. Diputada Socorro Villamayor, doctora Socorro Villamayor, como siempre sabes el placer que charlar con vos siempre, así que te mando un beso. No está difícil, la pregunta última, ya me estaba poniendo nervioso. Con el frío que hace ya tenía calor, mira. Gracias por bancarme. Te mando un beso, querida. Gracias, Socorro. Chao, Dani. Gracias a vos. Chao.